Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy el tema que nos convoca es el golpe de 1930. Antes de hablar del golpe de Estado de 1930, tenemos que recordar que la Argentina de estos años, de 1916 hasta 1930, venía atravesando una experiencia democrática en donde había gobiernos elegidos por el voto obligatorio, secreto y masculino. Y en estos años el gobierno va a estar en manos de un partido político que es la Unión Cívica Radical. Y acá tenemos una pequeña línea de tiempo donde tenemos la sucesión de los gobiernos. Tenemos el primer mandato de Hipólito Yrigoyen, que va a ser de 1916 a 1922. Vamos a tener el gobierno de Alvear, del 22 al 28. Y por último vamos a tener el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, que va a durar solamente 2 años, porque en 1930 va a ser interrumpido por un golpe de Estado llevado adelante por militares y algunos grupos políticos. Es muy importante que tengamos en cuenta esta línea de tiempo. Recuerden que los gobiernos presidenciales, la etapa presidencial duraban 6 años. El mandato era de 6 años, no como ahora que son solo de 4. Bueno, ¿cómo entender este tema? Digamos, ¿cómo se llevó a que un gobierno elegido por la población sea derrocado? Digamos, ¿cuáles fueron las características, los condimentos de la época que llevaron a ese hecho? Bueno, tenemos que tener en cuenta varios. Uno de ellos es la crisis económica. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, sobre todo el segundo mandato, estaba atravesado por una crisis económica, sobre todo en el último año, una crisis económica a nivel mundial, una crisis que fue conocida como la crisis de Wall Street, en donde la economía mundial tuvo un parate, una fuerte dificultad, afectó a la Argentina, donde hubo una gran cantidad de desocupados, gente sin trabajo, cierre de fábricas. Entonces, ese es uno de los componentes que va a explicar el golpe del 30, porque el malestar social se fue inclinando hacia la violencia y hacia suponer que Irigoyen no iba a poder dar respuesta a ese problema económico. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la fuerte conflictividad de esos años, en donde los partidos conservadores, los partidos que no podían ganar las elecciones de manera democrática, empezaron a tener acciones violentas, acciones de asesinatos, enfrentamientos. Eso se vio muy claramente en las elecciones que hubo en Córdoba en 1930, donde hubo rotura de urnas, hubo conflictos en las calles, hubo enfrentamientos y asesinatos. Empezaba a haber un fuerte malestar social, y en donde los partidos que no podían llegar al gobierno empezaban a utilizar prácticas violentas. A su vez, este golpe de Estado, que se produce el 6 de septiembre de 1930, fue llevado adelante principalmente por sectores del ejército que estaban aglutinados y comandados por una figura que era Félix Uriburu, un general retirado del ejército que tenía contactos y empezó a organizar a distintos grupos, a distintos sectores militares para que lo apoyaran en el golpe. Dentro del mundo militar tenemos a a Uriburu, que llevaba adelante esta especie de plan
Y por otra parte tenemos algunos sectores que estaban a favor del radicalismo, como la figura de Lepiane. De Lepiane mantenía un control sobre el ejército, este general, y conocía en parte las intenciones de Uriburu y consideraba que era imprescindible que Irigoyen metiera presos, encarcelara a los que estaban conspirando contra la democracia. Claramente, ¿no? Estas dos facciones dentro del ejército, la facción que triunfó fue la de Uriburu y se llevó adelante este golpe de Estado. Y acá tenemos algunas pequeñas imágenes, ¿no? La que tenemos en el margen derecho es del saqueo de la casa de Irigoyen, ¿no? Una casa política donde se reunía Irigoyen con algunos candidatos. La casa fue totalmente saqueada, se robaron todas el mobiliario, hubo roturas de las obras de arte que había, digamos, hubo una especie de venganza sobre la casa. Y la otra imagen que tenemos en el margen izquierdo inferior tiene que ver con la movilización que hubo en ese día de tropas en la ciudad de Buenos Aires. No hubo una gran movilización, no hubo una gran participación de militares, porque el gobierno de Irigoyen se encontraba bastante desgastado. Luego del golpe, Hipólito Yrigoyen es encarcelado en la isla Martín García y se van a suceder en los años posteriores lo que se conoce como la década infame, un periodo en donde los gobiernos van a ser elegidos por medio del fraude electoral. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto cómo la ley Sáenz Peña había eliminado el fraude electoral, la manipulación de los votos. Esta experiencia democrática a través del voto secreto había evitado este fraude, pero bueno, nuevamente en 1930 vuelve el fraude a la República Argentina. Con eso daríamos por terminado la clase de hoy.